Gonzalo Arango fue un poeta, periodista, dramaturgo y narrador colombiano nacido en el municipio de Andes, Antioquia, en 1931. Hijo de Francisco Arango, que era telegrafista del pueblo, y Magdalena Arias, ama de casa. Por esa época, Colombia atravesaba un régimen liberal que enfrentó la recesión económica mundial, acelerando los procesos de urbanización nacional. Durante su adolescencia, presenció la guerra bipartidista intensificada tras el asesinato del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Sumado a esto, era drástica la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad, debido a que tenía el control sobre la educación en Colombia tras la Constitución de 1886. En 1929, el arzobispo de Medellín prohibió la lectura de la obra Viaje a pie de Fernando González Ochoa bajo pena de pecado capital, evidenciando así la autoridad política, cultural y social que tenía la Iglesia en el momento. Es inevitable que ser dentro de una sociedad sometida a tantos cambios sin verse influenciado o afectado por esta, explicando así por qué Gonzalo Arango expresaba a través de la literatura su espíritu rebelde y lleno de amor por su patria. Fundador de uno de los movimientos vanguardistas más importantes en Colombia, conocido como el nadaísmo, el cual consistió en romper las estructuras clásicas de la poesía, la moral y el lenguaje tradicional. Es evidente dicha ruptura al estilo de las propuestas de la poesía clásica manifestaban cambios de tema, lenguaje, estilo y estructura, cuestionando también la belleza del arte, haciendo que lo que anteriormente se consideraba como antiestético pase a ser lo más bello de la poesía misma. Lo anterior se puede ver reflejado en su manifiesto nadaísta, donde básicamente da a conocer su propósito y lo que es el nadaísmo en sí, permitiendo a grandes rasgos comprender el estilo de la poesía de Gonzalo Arango. El manifiesto, que comienza con una fuerte crítica a la sociedad colombiana, muestra cómo todo lo impuesto se debe romper para crear así una poesía completamente pura y bella, sin importar los parámetros con los que es juzgado. Propone un cambio respecto a las temáticas y al estilo. Cito Gonzalo Arango. Nos hemos cansado de amar en lechos católicos y en lechos mercenarios, y en el colmo del hastío ensayamos el odio y la indiferencia sádica hacia los sexos. Hemos elegido en cambio las vulvas de las ranas o el sexo hiriente de las lechuzas por parecernos de sexualidad más idealista. Haciendo claro entonces el propósito de romper con la tradición e implementar temas donde nunca se había encontrado belleza, como lo vendría a ser en este caso la sexualidad de las lechuzas o las vulvas de las ranas. Susana Freire afirma en su libro Santismo tierno e insolente: el nadaísmo fue fundado por el poeta Gonzalo Arango para poner entredicho el arraigado tradicionalismo cultural presente en Colombia, propiciando el advenimiento de un renovado espíritu que estuviese por encima de la violencia política, mostrando cómo el nadaísmo y la poesía de Arango reaccionan frente a la realidad colombiana con un espíritu revolucionario y creador. Es así como se hace evidente el valor dado a la creación, ya que a través de esta el poeta logra desprenderse de todas sus ataduras, romper con la tradición y crear una nueva concepción de la poesía. Los cambios generados debido a dicha libertad de crear son esenciales para entender la crítica a la tradición y a la sociedad en la que estos poetas nadaístas vivían. Una característica importante de la poesía de Arango y en general de la poesía nadaísta es mostrar el mundo urbano no como algo bello, sino como un mundo lleno de dolor, angustia y sufrimiento. Se tiende a mostrar la miseria del pueblo y a criticar otros aspectos de la realidad social en la que viven. En su escrito Gaitán se refleja lo anterior en relación a la situación colombiana del momento. Cito a Gonzalo Arango. Veo también un pueblo muerto de miedo y hambre que se emborracha en las tabernas, que se envilece por recordar aquel 9 de abril y para olvidar que hubo una vez en que pudo de verdad ser un pueblo. No solo se evidencia una característica típica nadaísta, sino que también refleja la influencia que tuvo Jorge Eliezer Gaitán y su asesinato sobre la vida de Arango, que según él afirma: si Gaitán no hubiera muerto, yo no sería hoy Gonzalo Arango. ¿Quién o qué sería? No lo sé. No juego a la nostalgia ni a la profecía, pero sí tengo la certeza de que si Gaitán viviera, el nadaísmo nunca hubiera existido en Colombia. Sucedió debido a que el asesinato de Gaitán fue un acto de la violencia que se presenciaba en el país en su máxima expresión, frente a la cual Arango tomó una posición revolucionaria. Igualmente, dentro de la poesía de Arango se halla una gran preocupación por la belleza del arte y los parámetros que la definen. A partir del siglo XIX, debido a la influencia de autores europeos tales como Charles Baudelaire, Arango junto a otros autores colombianos empezaron a preguntarse qué era aquello que definía lo bello de un poema. Como respuesta a esto, los poetas nadaístas descubren que la belleza del poema no la definen los esquemas tradicionales, sino que es el mismo poema y poeta quien define dichos parámetros. El manifiesto nadaísta dice: hemos hecho una literatura alucinada convocando las inmundicias, las libertades, las dudas, los furores, las inequidades, y nos hemos escandalizado con el poder de nuestro genio negativo. Somos de una raza nueva que santifica el placer y los instintos,
y libra al hombre de los opios de la razón y de los idealismos trascendentes. Se puede ver entonces el espíritu innovador de la poesía nadaísta de Arango, donde salen a flote nuevos temas y consigo nuevas concepciones de la belleza literaria. Darío Nado Restrepo, en su libro Memorias del primer Simposium Internacional Jorge Isaacs, el creador en todas sus facetas, afirma que el poeta nadaísta no está como mediador de un referente de belleza, sino como promotor de una figura autorreferencial. El poeta mismo, cuyo eje de belleza no giraba en la armonía, sino en la ruptura de todos los centros, todos los márgenes. Es importante tener en cuenta que lo trascendente de dicho cuestionamiento es precisamente que al cuestionar la belleza se está cuestionando la poesía misma y la está poniendo en juicio. Para la década de 1960, Arango, tras haber sido el promotor y fundador del nadaísmo, sorprendentemente publicó una declaración en contra de este, donde afirmaba que era una desesperación nihilista y de derrotismo, por lo cual fue quemado simbólicamente en el puente Ortiz de la ciudad de Cali. Arango afirma en su escrito Soy otro. Hice una gran hoguera de purificación con mi pasado. Mis secretas historias de ego terminaron en un puñado de ceniza ardiente. Me he dicho sin nostalgia ni pena adiós a mí mismo. Lo anterior demuestra su sentimiento de agobio hacia el movimiento debido al egoísmo que éste le trajo, pasando entonces de ser promotor a centrarse en su espiritualidad, convirtiéndose al catolicismo radicalmente. En 1976 escribe Retorno a Cristo, donde afirma: Yo no tengo banderas ni causas que defender, porque ya fueron arriadas y barridas las fortalezas del poder egoísta. Yo fui vencido y en la derrota liberado. La humildad es el reino. El reino de Dios está fundado sobre la humildad. Si vive del egoísmo, es diablo. Si vive de la verdad, es hijo de Dios. En este mismo año, un accidente automovilístico en Cundinamarca termina con la vida del escritor y poeta Gonzalo Arango.